yo tengo un logaritmo en base de un número a y mi resultado de ese logaritmo a c, eso significa que este número c es el número a lo que yo tengo que elevar mi base, es decir, mi base b yo debo elevar a c para obtener este argumento a. B es nuestra base, como ya habíamos dicho. Siempre la base es positivo y es distinto de 1. El argumento es a. Y c es el valor del logaritmo. Es el logaritmo en base b de a. El logaritmo, al igual que la radicación, que la raíz, es una operación inversa de la potenciación. Entonces, si yo tengo, esta sería la forma exponencial. Si yo tengo 3 al cubo, esto es igual a 27. Si yo realizo la operación inversa de la radicación, sería sacar la raíz cúbica a 27. Al sacar yo la raíz cúbica a 27, ¿qué yo voy a obtener? Y voy a obtener la base, ¿verdad? Entonces, si yo saco raíz cúbica a 27, yo voy a obtener 3. Es decir, que yo tengo 3 elevado a 3 me da 27. Sin embargo, en la logaritmación lo que yo obtengo es otro resultado diferente. Si yo aplico a esta potencia la logaritmación, si yo hago logaritmo en base 3 de 27, me da 3, quiere decir que yo la base 3 tengo que elevar a 3, o sea, yo estoy determinando mi exponente en este caso. O sea, el exponente al que debo elevar esta base 3 es 3 para obtener 27. Y sin embargo, cuando yo aplico la radicación, lo que yo estoy hallando es la base, que en este caso coincidió, ¿verdad? Que es 3 y 3. Aquí tenemos otro ejemplo, que yo tengo 2 a la quinta igual a 32. Si yo aplico radicación a esta potencia, lo que yo voy a obtener es la base. Si yo aplico raíz quinta, entonces lo que yo voy a obtener es la base 2. O sea que esta base 2, si yo elevo a este índice 5, voy a obtener 32. En el logaritmo obtenemos el exponente, es decir, si yo hago logaritmo en base 2 de 32 y hay un número que me sale 5, quiere decir que yo este número 2 debo elevar, o sea, mi exponente debe ser 5 para poder tener como resultado 32. Entonces, como habíamos dicho, tanto la logaritmación como la radicación son operaciones inversas a la potenciación. En un caso obtenemos la base de la potencia y en el otro, en el logaritmo, obtenemos el exponente. Hay ciertas propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos uno. Si yo tengo el logaritmo en base a de a por b, esto es igual al logaritmo en base a más el logaritmo en base a de b. Es decir, que si yo tengo un producto es igual a la suma de los argumentos. Esto es lo que se conoce como el logaritmo de un producto. En cuanto al logaritmo de un cociente, yo tengo que si yo tengo el logaritmo en base a de un cociente a dividido b, esto equivale a tener el logaritmo en base a de esta a menos, o sea, la diferencia, el logaritmo en base a de b. En cuanto al logaritmo de una potencia, si yo tengo el logaritmo en base a de un número elevado a una potencia, esto equivale a pasar este exponente multiplicando por logaritmo en base a de a. Son equivalentes. El logaritmo de una raíz es la siguiente. Dice el logaritmo en base a de la raíz enésima de a equivale al logaritmo en base a de n. ¿De dónde sale esto? Pues es lo siguiente, ¿verdad? Yo sé que por n raíz enésima de a, según la propiedad de los exponentes que habíamos visto, ¿verdad? Yo puedo pasar, este tiene exponente 1. Entonces yo 1 a la n puedo expresarlo, ¿verdad? Este es el índice de la raíz, pasa dividiendo a mi exponente. Esto era una propiedad de los exponentes que habíamos visto recientemente, ¿verdad? Entonces si yo reemplazo el logaritmo en base a de a, en vez de escribir raíz de enésima de a, escribo a la 1 n. Entonces por la propiedad anterior que vimos,
de la potenciación, este 1 sobre n puede pasar multiplicando, me va a quedar el logaritmo en base a de a, que es justamente el resultado que nos salió ahí, ¿verdad? El logaritmo en base a de a dividido n. Entonces esto sería logaritmo de una raíz. Hay otra propiedad también que nos dice que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b dividido el logaritmo en base c de la base a. Y también que si yo tengo un número a elevado a la logaritmo de en base b de c es igual a tener c elevado a la logaritmo de b a la a. Estas son algunas propiedades de los logaritmos. O sea, son todas las propiedades en realidad. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Que nos dice expresar como logaritmo. Bueno, ¿y qué habíamos dicho que era logaritmo? Logaritmo de un número, logaritmo en base b de un número a igual a c, dijimos que es el número al que hay que elevar la base. Si tengo la base, debo elevar a este número c y voy a obtener mi argumento, ¿verdad? Entonces, basándome en eso, yo tendría que 2 a la cuarta igual a 6. Yo puedo expresar en forma de logaritmo. Logaritmo en base. ¿Cuál es la base? Es 2. El argumento sería 16. Y sé que el resultado del logaritmo sería el exponente. Entonces sería 4. Si seguimos, ¿verdad? Tendríamos en el siguiente caso logaritmo en base. ¿Cuál es la base? La base es 8 aquí. El argumento 64 es igual a el exponente de mi base, que sería 2. ¿Okay? Logaritmo en base 3, porque la base es 3, de 1 es igual a 0. Aquí nos pide calcula el valor del logaritmo. ¿Okay? Nos dice, la propiedad nos decía lo siguiente, ¿verdad? Que el logaritmo en base b, el número a es igual a c. Esto equivalía a que la base b tiene que estar elevado a c para obtener a. Entonces, en este caso, logaritmo en base 2 de 4 igual a x sería igual a decir 2 a la x es igual a 4. 2 a la x es igual a 4 en base 2, yo puedo escribir como 2 al cuadrado. Si los números son iguales, si las bases son iguales, las potencias son iguales, porque los exponentes son iguales. Entonces x es igual a 2 en este caso. Entonces aquí el valor de x es igual a 2. ¿Ok? Entonces para el segundo caso que me dice logaritmo en base 3 de 81 sería 4. X igual a 4. Logaritmo en base 5 de 5. Cuando mi base y mi argumento son iguales, mi potencia es 1. Esto siempre se cumple. Cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo es 1. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el número que yo tengo que elevar, al cual yo tengo que elevar mi base para que me vuelva a dar el mismo número? Pues solamente se cumple con 1. Los sistemas logarítmicos, dependiendo de la base que tengan logaritmo, hay muchísimos sistemas logarítmicos, pero los que más se emplean en matemática son el de base 10, que es el sistema Briggs, que se simboliza nada más así: logaritmo sin escribir la base de x. Cuando no está expresada la base es porque su base es 10. Entonces el ejemplo sería log de 36 y logaritmo de 7. Son logaritmos de números en base 10. También tenemos el sistema logaritmo natural o el sistema de Neper. Y la base de este logaritmo es el número irracional e, que vale 2,71828 aproximadamente. Y se puede expresar como
e de x o simplemente como logaritmo natural de x. Ambas expresiones están correctas. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Logaritmo en base e de Kepler es igual de 24 o logaritmo natural de 24. Cuando me sale logaritmo natural, su base es este número e. En todo sistema logarítmico, el logaritmo de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Voy a fijarme en este caso. Yo tengo logaritmo en base 2 de 1 igual a x. Entonces yo la base 2 tengo que elevar a x y me va a dar 1. ¿Cuál es el único número que yo he elevado? Que al elevarlo me dé 1, pues 0. Todo número elevado a 0 es 1. Entonces cuando yo tengo el logaritmo en base de 1, no importa cuál sea la base, si el argumento es 1, el resultado de mi logaritmo es 0. Cuando yo tengo los números menores que 1, sin incluir el 0 negativo, porque no existe el logaritmo de números negativos, los logaritmos de los números menores que 1 son negativos. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo logaritmo en base 20 de 0,1, un número menor que 1. El resultado me da negativo 1. O sea, el resultado del logaritmo me puede dar un número negativo. Lo que no es negativo nunca es ni la base ni el argumento. Pero me puede dar de resultado un número negativo cuando mi argumento es un número menor a 1. Los números que son mayores a 1 siempre me van a dar un logaritmo positivo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Por ejemplo, tomando por ejemplo logaritmo en base 2 de 8 igual a x. Esto significa que yo esta base 2 elevo a x y me da un número 8. 8 yo puedo expresarle como 2 al cubo, ¿verdad? Entonces, si este argumento es positivo, es porque su exponente también es positivo. ¿Entendés? Entonces, todos los números que son mayores que 1 tienen logaritmo positivo. Como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? La base de un logaritmo no puede ser un número negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga un número impar, entonces ya no se va a cumplir la ley del logaritmo. Por ejemplo, aquí yo tengo logaritmo en base negativa de 9 y me da x. Eso significa que yo al elevar menos 3 a la x me tiene que dar 9. En este caso, como es yo menos 3 al cuadrado, me da 9. Se cumple para potencias pares. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia impar? Por ejemplo, menos 3 yo elevo a la x para obtener 27. 27 menos 3 al cubo es igual a menos 27, no positivo 27. Entonces para potencias impares, como en el caso de 3, ya no se cumple. Entonces directamente, el logaritmo nunca tiene base ni argumento negativo. Sí te puede dar como resultado un valor negativo cuando el argumento es menor que 1. Después, otra particularidad es que los números negativos no tienen logaritmo, como ya dijimos. ¿Por qué? Porque las bases no pueden ser negativas. Entonces, como la base siempre es positiva, entonces cualquier número elevado a una potencia, si es positivo, no me puede dar un número negativo. Bueno, aquí me pide calcula el valor de a cuyo logaritmo en base 2 es igual al logaritmo en base 2 de m más logaritmo en base 2 de n más logaritmo en base 2 de 4. Es decir, el logaritmo en base 2 de un número a que es igual a n al logaritmo en base 2 de un número m más el logaritmo en base 2 de un número n más el logaritmo en base 2 de un número 4. Aquí tenemos una suma de logaritmos de la misma base 2, que nos decía la propiedad del producto, que era igual a la suma de los logaritmos. Es decir, que yo esta suma lo puedo expresar como logaritmo en base 2 de m por n por 4. ¿Ok?
Entonces, como el logaritmo es igual y la base son iguales, base 2, quiere decir que los argumentos son iguales. Entonces, este valor de A es igual a M por N por 4. Es decir, A es igual a 4 por M por N. Es un primer ejemplo de aplicación de las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación que nos dice que el número de bacterias de un cultivo es inicialmente 5000 y está dado por una expresión. Esta es la expresión 5000 igual a la 2 a la 3. Este es lo que nos está indicando en la fórmula o la ecuación de cómo varía la población. O sea, con eso yo determino la cantidad de población de bacterias. Y T está expresado en horas. La unidad de esta T es en horas. Dice, nos pide que calculemos el tiempo que va a tardarse en triplicarse la población inicial. O sea, nos pide que calculemos cuándo esta expresión va a valer 5000, que es la población inicial, por 3, que nos pide que se triplique. Esto es básicamente la condición del ejercicio. Este 5000 se simplifica porque yo puedo pasar este que está multiplicando a dividir al otro miembro y me quedaría 1,2t es igual a 3. Si yo aplico logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base de 10, aplicaría, por ejemplo, de 1,2t a ambos miembros. Aquí aplico logaritmo en base 10 de 3. Entonces, por la propiedad de los logaritmos, esta t va a pasar aquí multiplicando. Logaritmo de 1,2 es igual al logaritmo base 10 de 3. Este logaritmo que está aquí multiplicando, para despejar el tiempo, debo pasarlo dividiendo y me quedaría lo siguiente. Logaritmo en base 3 de dividido logaritmo de 1,2. Si yo introduzco esto en la calculadora, como t estaba expresado, o sea, t es el tiempo expresado en horas, entonces me toma 6 y un poquito más de tiempo, 6 horas y un poquito más. Entonces sería, puedo expresarlo así, 6,02 horas, o el tiempo es igual a 6 horas, 1 minuto. Aquí tengo otro ejemplo que me dice, calcula la expresión cuyo logaritmo decimal es logaritmo de m menos n. Al igual que el ejemplo anterior, tenemos lo siguiente, nos pide determinar el logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 del número a, que es igual al logaritmo de m menos el logaritmo de n. Por la propiedad de la división de unos logaritmos, yo tenía que esto, yo podría expresarlo como una diferencia, que en este caso, es decir, esta diferencia de logaritmos yo puedo expresarlo como logaritmo de m dividido n, por la propiedad de los logaritmos. Como los logaritmos son iguales, las bases son iguales, entonces los argumentos también deben ser iguales, lo cual me daría que a es igual a m dividido n. Haya el valor de a, cuyo logaritmo base 3, me da la base, es igual a 5 logaritmo de 3 de n. Entonces yo tengo lo siguiente, me pide que haya un número, logaritmo base 3 de número a, cuyo resultado es igual a 5 logaritmo base 3 de un número n. Entonces, este 5 aquí está multiplicando. Por la propiedad de los logaritmos, yo sé que esto equivale a tener logaritmo base 3 de m a la quinta. Lo que pasó aquí es que este 5, que era el exponente, pasó a multiplicar. Entonces, por la propiedad de los logaritmos, yo puedo expresar esto de esta forma, m a la quinta. Ahora ya tengo logaritmos iguales de bases iguales, entonces ya puedo igualar el argumento y me queda que a es igual a m a la quinta.
me dice calcula el número cuyo logaritmo decimal es 1,44. Entonces aquí tengo una operación que es inversa al logaritmo, porque yo lo que necesito determinar es el argumento. Este tipo de operaciones se resuelven mediante una operación inversa al logaritmo que se llama antilogaritmo. Entonces cuando nosotros nos dicen calcula el número, es decir, el argumento cuyo logaritmo es lo que nos da la respuesta del logaritmo, un número, entonces debemos aplicar antilogaritmo, que es la operación inversa del logaritmo. Entonces yo tendría acá determinar logaritmo de un número que no conozco, el argumento es una incógnita, y lo que yo tengo como respuesta es como dato de la respuesta o valor del logaritmo, que es todo lo que nos dice ahí. ¿Cómo yo hago? Aplicando la propiedad del logaritmo. Entonces el logaritmo va a ser b del número a es igual a c, lo que implica que la base b tiene que estar elevado a c para obtener el argumento a. ¿Cuál es la base ahora de mi logaritmo? Es 10, ¿verdad? Entonces 10 lo tengo que elevar a todos estos números, 1,400, 36, 52 y 73, y ahí obtendría n. Entonces el valor de mi argumento n sería 25,14.